PSOE o el mito de Sísifo. No debe negarse que una parte no desdeñable de la clase trabajadora del Estado español aún sigue teniendo en el PSOE a su referente electoral. Esto se ve reforzado por la incapacidad endémica de la derecha española, sobre todo en momentos críticos, para empatizar, aunque solo sea demagógicamente como hacen otros, con los acuciantes problemas que viven las capas populares o para, al menos, tejer alianzas parlamentarias temporales con otras fuerzas. También es facilitado por la falta de un perfil político lo bastante específico por parte de Izquierda Unida y Podemos, siempre temerosos de parecer radicales, y sus deseos de ser vistos como fuerzas progresistas y europeas, y siempre dispuestos a padecer de una especie de amnesia interesada que nosotros vamos a combatir con una sencilla medicina: más memoria. Tras la transición, vino un periodo de estabilidad y, sin embargo, ahora que el régimen ha entrado en crisis, no existe ya una alternativa revolucionaria con la suficiente solidez y seriedad como para que nuestro pueblo sienta que tiene algo real que ofrecerle. Por tanto, si somos tan autocríticos como nos merecemos, no es incomprensible que el posibilismo socialdemócrata siga teniendo aún su alta cuota de votos en distritos obreros, aunque esto carezca de credibilidad incluso entre sus propios votantes. Lo que es imperdonable es que las llamadas fuerzas del cambio hayan optado finalmente por subordinarse políticamente a este partido, dejando de considerar al régimen del 78 como enemigo a derribar y sustituyéndolo, como en el truco más barato de un mago decadente, torpe y descarado, por lo que ellos denominan políticas de derechas. No es mal el momento para pasar revista del papel de los gobiernos del PSOE desde la inauguración del actual régimen político hasta la actualidad. Los socialistas llegaron a 1974 casi desaparecidos y sin un protagonismo real en la lucha contra el franquismo. Naturalmente, nada quedaba del PSOE fundado por Iglesias Pose en 1879, ni del PSOE de la Guerra Civil. En dicho año 74 se celebra el Congreso de Suresnes, en el que Felipe González y los sevillanos toman el control del partido bajo un perfil de moderación y posibilismo. Sí, ese González, tan de moda entonces como Iglesias en 2014, pasó de defender, por ejemplo, la revolución sandinista a declarar en la actualidad que prefiere a un Pinochet antes que a un Nicolás Maduro. El caso es que en ese momento el Partido Socialdemócrata Alemán, a través de la Fundación Ebert, comenzará a financiar ampliamente al PSOE para que desarrollase sus ramas locales. La avalancha de marcos alemanes permitirá a Felipe organizar cenas en numerosas ciudades en las que se entrevistaba con figuras locales ávidas de sumarse a tan prometedor nuevo carro. Willy Brandt y Olof Palme asisten al Congreso Socialismo es Libertad, en 1976. Tocaba entonces, siguiendo el diktat de Berlín, lanzar globos y mensajes positivos y vacíos, sin mirar al pasado. En un contexto de modernización y de cambio social, el PSOE va creciendo hasta ganar las elecciones de 1982 con una amplia mayoría absoluta. De sobra es conocido su balance. Tras años de oponerse demagógicamente a la OTAN, el PSOE convocó un referéndum y pidió el sí a la alianza imperialista en 1986. Felipe amenazó con dimitir si triunfaba el no. Entre el 83 y el 87, el Ministerio del Interior financió el terrorismo del Estado de los GAL, que asesinó a 27 personas. En 1985, el PSOE introdujo a España en la Comunidad Económica Europea. España se desindustrializa. El eufemismo utilizado fue reconversión industrial, lo que a la larga supondrá un desastre social. Pero a cambio comienzan a llegar fondos europeos que ayudan a financiar infraestructuras básicas. De ahí la imagen positiva que parte de la población española ha tenido durante estos años de lo europeo. Una imagen resquebrajada, no obstante, ahora por los recortes impuestos desde Bruselas.
Unos años más tarde, en 1994, Felipe aprueba una reforma laboral que introduce en España las ETT, empresas de trabajo temporal, con todo lo que esto representa en concepto de sueldos bajos, alta temporalidad, privación de derechos, dobles escalas salariales, etc. Ya en 1996, el PP arrebata el gobierno a un PSOE debilitado por el estallido de una serie de casos de corrupción, en buena parte ligados a la podredumbre de los fondos reservados para la lucha antiterrorista. Pero en 2004, tras los atentados del 11 de marzo, Rodríguez Zapatero gana de nuevo las elecciones e inicia una primera legislatura de perfil progre, con medidas como el matrimonio homosexual. Además, Zapatero se alineará con el bloque imperialista germano-europeo, en contraposición del bloque yanqui que tanto apasionara a un Aznar con acento tejano, lo que conllevó a la retirada de las tropas de Irak. Tras muchos años de subir la piedra, de explicar la realidad del PSOE, esta cayó rodando en mitad de una política de gestos. Pero la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria o la represión de la disidencia política no variaron un ápice. Al contrario, a la hora de imponer medidas a la población, el PSOE siempre se ha mostrado mucho más hábil, bajo el discurso de que no hay más remedio o de que las condiciones lo imponen. Lo que ha conseguido es que en ámbitos de la Casa Real o de la propia COE se ha simpatizado más con este partido que con la propia derecha. La segunda legislatura de Zapatero reflejó estas lacras, con el estallido de la crisis. Desde 2008, Zapatero pone en marcha un rescate bancario, creando en 2009 el FROB, con el fin de inyectar dinero público a las cajas de ahorro, que se habían empantanado en prácticas especulativas y concedido centenares de miles de préstamos disparatados que resultaban imposibles de devolver, una vez que los grandes tiburones financieros cortaron el grifo del crédito y la construcción se vio paralizada, mandando a millones de personas al paro y desencadenando el drama de los desahucios. El FROB inyectó al sector financiero casi 60.000 millones de euros, que se financiaron con emisión de deuda pública, haciendo subir la deuda soberana de España del 36 al 100% del Producto Interior Bruto en solo 8 años. En agosto del 2011, Alemania impone reescribir el artículo 135 de la Constitución española, sin referéndum previo alguno, e impone a Zapatero que, con el apoyo del Partido Popular y Unidad del Pueblo Navarro, priorice el gasto de la deuda por encima de cualquier gasto social. Y así comenzaron terribles recortes en educación y sanidad para pagar aquella deuda. Un Zapatero hundido, que había pasado de figura progresista a rey de los recortes y que, por si fuera poco, participó en la invasión imperialista contra la rebelde Libia de Gaddafi, ni siquiera se presenta a las elecciones anticipadas de 2011, que Rubalcaba pierde estrepitosamente frente a Rajoy. Tras años de una política pepera, naturalmente continuista en materia de recortes, recientemente Pedro Sánchez logra su investidura tras un acuerdo a múltiples bandas que implica tanto a Podemos como a partidos catalanes y vascos. Y, de nuevo, con política de gestos vacíos. Tras muchos años de intentar subir la piedra, de gritar en las manifestaciones con razón que PSOE, PP, la misma mierda es, el PSOE ha conseguido generar nuevo ilusionismo en un activismo realmente existente que en realidad, por aquello de vivir de la política, tiene ya razones bien materiales para dejarse engañar e intentar hacernos olvidar que las protestas del 15 de mayo surgieron precisamente a raíz de los recortes sociales de un gobierno pesoísta. En la mitología griega, Sísifo fue condenado a empujar eternamente cuesta arriba una piedra que, al llegar a la cima, rodaba hacia abajo y lo obligaba a volver a empezar. Lo mismo sucede con el PSOE. Cada varios años hay que volver a explicar cuál es su papel histórico en realidad, mientras que a algunos, apoltronados ya en el Congreso, e incluso con hipotecas y trenes de vida bien sustanciales, les interesa más bien tener mal de amnesia.